Hola chicos, en esta oportunidad vamos a tratar lo relacionado con bioprotección, dentro del laboratorio de microbiología, ya sea a través de los equipos o equipos de protección personal o dispositivos de protección personal que tenemos a nivel de laboratorio. Vamos a ver algunas definiciones. En primer lugar tenemos seguridad biológica o bioseguridad. Es un término que se utiliza para referirse a todos los principios, técnicas, procedimientos y prácticas aplicadas a nivel de laboratorio de microbiología con el fin de evitar la exposición no intencional a patógenos o toxinas o la exposición cuando ocurre un accidente, una liberación accidental. Por otra parte, tenemos el término protección biológica o bioprotección. Se refiere a las medidas de protección de la institución y del personal, cuyo objetivo es reducir el riesgo del uso incorrecto, desviaciones o liberación intencional de patógenos y sus toxinas. Cuanto a las prendas de protección personal que utilizamos como barreras primarias dentro del laboratorio, tenemos por ejemplo la protección de ojos y cara, que lo podemos hacer a través de estos lentes de seguridad o a través de las pantallas faciales. Estos dispositivos protegen principalmente las mucosas oculares, que es por donde ocurre principalmente la adquisición, o en la mayoría de los casos ocurre la adquisición de patógenos a nivel del laboratorio. En cuanto a la protección de manos y brazos, generalmente utilizamos a nivel de laboratorio guantes o podemos utilizar estos guantes, fíjense, unos guantes mucho más largos que llegan hasta el codo, que ofrecen no solamente protección de la mano, sino también de los brazos. Como les mencioné, generalmente utilizamos los guantes para protegernos las manos o podemos utilizar también lo que se denominan los manguitos, que son como unas mangas desechables que me puedo colocar y de esa manera protejo los brazos. Disponemos también a nivel de laboratorio de protección respiratoria en diferentes presentaciones o modalidades. Vamos desde una mascarilla normal hasta máscaras para gases tóxicos o máscaras N95 para microorganismos. Otro implemento importante en el laboratorio para la protección, sobre todo de nuestro cuerpo en general, es la bata de laboratorio. Deben ser batas largas, manga larga, cerrada, y en el caso de microbiología, preferiblemente que tengan cierre por la parte trasera y no por delante, aunque generalmente las que encontramos a nivel comercial siempre tienen abertura como esta por delante. Se recomienda en microbiología, incluso es de uso obligatorio a nivel 3 y 4 de seguridad, que la bata tenga cierre por detrás y no por delante. Adicionalmente a las batas, si vamos a trabajar en algún tipo de actividad en la cual existe un mayor riesgo de salpicadura, pudiéramos utilizar un delantal encima de la bata. Ese delantal puede ser de tela o puede ser de un material impermeable también para evitar que se absorba hacia la bata. Entre los equipos de laboratorio tenemos uno de los principales o los más importantes dentro de un laboratorio de nivel 3 y nivel 4 principalmente, como son las cámaras de seguridad biológica. Esas cámaras de seguridad biológica o cabinas de seguridad biológica son equipos que están diseñados para proteger al trabajador, proteger la atmósfera del laboratorio o proteger los materiales de trabajo. Hay diferentes tipos de cámaras de seguridad. Unos protegen al operador y al ambiente del laboratorio y otras protegen al producto, lo que yo estoy trabajando en esa cabina de seguridad. Entonces, estas cabinas están diseñadas para impedir, prevenir o minimizar la exposición a las salpicaduras y los aerosoles que se pueden generar al manipular cualquier tipo de material que presente un agente infeccioso, como son por ejemplo los cultivos primarios, unos medios de cultivo que he sembrado yo directo de muestra. Cuando trabajo con soluciones madres, sobre todo con soluciones de álcalis o soluciones de ácido que emanan vapores, o cuando trabajo directamente con muestras diagnósticas que son altamente infecciosas. Entonces, esta es la finalidad o la utilidad que se le da a una cabina de seguridad biológica o una cámara de seguridad biológica. Como vamos a ver más adelante, hay diferentes tipos dependiendo del uso que se vaya a dar esa cámara. Tenemos entonces en primer lugar la cámara de seguridad biológica de tipo 1 o clase 1. Es un equipo que está diseñado para proteger al personal, o sea, al operador, y proteger al medio ambiente del laboratorio de la exposición a agentes biológicos, pero no protege el producto o la muestra manipulada. Son ideales para trabajar con agentes de bajo riesgo o riesgo moderado
que generalmente se trabaja en los niveles 1 y 2 y en ocasiones algunos agentes en el nivel 3. Entonces fíjense que es una cámara de seguridad biológica muy sencilla, donde simplemente esta es la estructura básica de la cámara. Ellas tienen este panel B que ven ustedes aquí, es una pantalla totalmente transparente, puede ser acrílica generalmente, y tienen una abertura en la parte frontal por donde introducimos las manos para poder trabajar en el interior de la cámara. Entonces, la cámara de seguridad biológica lo que hace es que aspira el aire hacia el interior. ¿Qué quiere decir esto? Que el aire del laboratorio entra hacia la cámara. Por lo tanto, si el aire del laboratorio está contaminado, me contamina el producto o lo que yo estoy trabajando acá. Es una de las características de esta cámara, no protege el producto. Lo que sí protege es al operador. ¿Por qué? Porque los aerosoles que se generen acá no entran en contacto con el operador. ¿Por qué? Porque no salen. Tengo una presión negativa que hace que el aire siempre ingrese a la cámara. Entonces, este aire que ingresa a la cámara, esta cámara de seguridad biológica tiene una rejilla en la parte trasera, un extractor acá arriba, que lo que hace es que el aire de la cámara penetra, sube por un ducto, pasa por un filtro EPA de alta eficiencia de partículas y es liberada nuevamente al laboratorio. ¿Qué quiere decir esto? Todo el aire que sale de la cámara se libera al laboratorio, pero es filtrado total y completamente en un filtro EPA 99.9%. Y el aire no sale porque hay una presión negativa. Entonces protege al operador de la contaminación, protege el ambiente del laboratorio de la contaminación, pero no protege al producto o el material con el que estoy trabajando. Esto es una cabina o una cámara de seguridad del tipo 2 o clase 2. La cámara de seguridad de clase 2 protege al operador, protege el ambiente del laboratorio, pero también protege el producto. Esta cámara, la estructura es muy similar, muy parecida. Tienen la parte del visor acá, transparente, donde uno observa lo que está haciendo, y tienen una abertura frontal. La diferencia es que esta cámara tiene una rejilla, vamos a decir, en la superficie de la cámara, en la mesa, en la parte de adelante, tiene una rejilla de aire. Lo que quiere decir que cuando el aire del exterior entra, pasa por esa rejilla y entra al sistema de circulación de la cámara, donde el aire es pasado por un filtro EPA y entra nuevamente a la cámara. Lo que quiere decir que el aire del exterior cuando entra pasa por esta rejilla delantera, entra al sistema de recirculación, es filtrado y entra nuevamente a la cámara. Entonces, además de proteger al personal y proteger al laboratorio, protejo el producto o el material con el que estoy trabajando. ¿Por qué? Porque todo el aire que va a estar va a estar en contacto con este producto es aire filtrado. Entonces, como ustedes pueden ver, aquí hay un flujo de aire donde el aire entra y comienza para esterilizarse por filtración acá. Posteriormente, este aire, hay un flujo direccional hacia abajo y entra nuevamente por esta rejilla delantera y por la rejilla trasera que está acá. Estas cámaras tienen en la superficie del mesón de trabajo dos rejillas, una adelante y una detrás, que se encargan de absorber todo este aire. Por lo tanto, hay un flujo direccional de aire de arriba hacia abajo y es un aire estéril filtrado por filtración. Adicionalmente, no todo el aire que, vamos a decir, entra por esta rejilla pasa directamente a la mesa de trabajo. Una porción de ese aire es expulsado fuera de la cámara. Y ese aire, por supuesto, es filtrado por otro filtro EPA que tiene acá, de manera que cuando sale ya es un aire estéril, sin riesgo de aerosoles o de contaminación. De esa manera protejo al ambiente y al operador. Entonces fíjense que el diseño es más o menos similar, pero la función es diferente. Acá tenemos una cámara de seguridad biológica de tipo 2. Pero las de tipo 2 hay clase A y clase B. A1, A2, B1 y B2, dependiendo de ciertas características. Ustedes pueden ver acá, esto es un modelo clásico de una cabina de seguridad biológica del tipo 2. Como les mencioné en la lámina anterior, el aire entra de una vez a la rejilla y aquí es recirculado, se filtra y está en contacto con el producto, por lo tanto no hay peligro de contaminación. Y como les mencioné también anteriormente, no todo el aire que entra a través de las dos rejillas, ya sea el del exterior o el aire ya filtrado, se devuelve a la cámara, sino que una porción sale hacia el exterior, pasando siempre primero por un filtro EPA. Entonces fíjense, esto es una sección, un corte transversal y esto es un corte frontal de la cámara de seguridad biológica. Fíjense que acá tengo la abertura donde coloco las manos para trabajar y acá tengo la pantalla o el visor que me protege de salpicaduras también cuando estoy trabajando allí.
Esto es una cámara de seguridad biológica clase 2 tipo A1. Acá hay una cámara de seguridad biológica de la clase 2 del tipo B1, como pueden observar. El aire del exterior penetra por acá, es filtrado y recircula dentro de la cámara, aproximadamente un porcentaje bajo, y el resto del aire es expelido o expulsado hacia afuera de la cámara. Generalmente este aire en este tipo B1 se expulsa hacia el exterior del laboratorio mediante acopladores tipo dedal. Acá tenemos una cámara de seguridad biológica o un gabinete del tipo 3 o clase 3. Primero, es un sistema totalmente cerrado. Es una cabina cerrada, no es como las tipo 1 o tipo 2 que tiene una abertura frontal. Es una cabina totalmente cerrada, donde no hay recirculación de aire dentro de la cabina y que todo el aire que sale de la cabina es expulsado directamente hacia el exterior del edificio y no hacia el laboratorio. Por ser una cabina totalmente cerrada, para poder manipular la muestra, tiene ciertas aberturas acá con guantes de goma que permiten introducir la mano en el guante para poder trabajar en el interior de la cámara. Por lo general tienen una entrada y una salida de aire. Fíjense, por ejemplo, acá entra el aire, es filtrado a través de un filtro EPA de alta eficiencia, suministra oxígeno al material o a la cabina, y por acá entonces sale todo el aire contaminado de la cabina, el cual es filtrado a través de dos filtros EPA, uno detrás del otro, para minimizar el riesgo, y ese aire sale, como les mencioné, directamente al exterior. Acá tenemos un corte. Acá podemos ver, fíjense, este que está acá es este que está acá, que es la salida de aire. Fíjense que al salir el aire pasa por dos filtros EPA antes de salir, mientras que pasa por uno solo al momento de ingresar a la cabina de seguridad biológica. Tenemos también las cámaras de seguridad biológica del tipo A2 con salida al exterior, y las del tipo B1 y B2. Una diferencia básica entre A1 y A2 es la salida de aire, y más que todo depende del tipo de conector que tiene la cámara hacia el sistema de salida. Entonces aquí tenemos diferencias entre las cámaras de seguridad biológica tipo 1 y tipo 2, básicamente, y las tipo 3. Donde tenemos tipo 1, fíjense, la velocidad frontal del aire que penetra por esa abertura frontal en metros sobre segundo es 0,36. No se recircula el aire siempre es evacuado, es un conducto rígido hacia afuera, o sea, el aire que sale es expelido hacia afuera a través de un conducto rígido. Las de clase 2 A1, fíjense, la diferencia es velocidad del aire y los porcentajes de aires que recirculan. Y esta tipo 2A1 utiliza para extraer el aire de la sala o del laboratorio un acoplador tipo dedal, que lo vamos a ver más adelante. La clase 2A, con salida al exterior, o sea, recircula el aire, y el aire que sale de la cabina no entra al laboratorio, sino que automáticamente se sale del laboratorio. Entonces aquí observen la velocidad de flujo del aire, y aquí tenemos el porcentaje de aire recirculado dentro de la campana. La extracción de la sala también es un acoplador tipo dedal. Tenemos las cámaras clase 2 B1 y B2. Básicamente es la misma velocidad de flujo de aire. La diferencia básica es la recirculación de aire dentro de la cámara. En la del tipo 1, el 30% del aire se recircula, el 70% es evacuado. Mientras que en la B2, todo el aire es evacuado. No hay recirculación de aire dentro de la cabina. Y tenemos las cabinas de clase 3, donde el 100% del aire es evacuado. Son cabinas totalmente cerradas y no hay recirculación de aire dentro del laboratorio. Entonces, fíjense, dentro de la cabina de seguridad biológica lo importante que es la medición de las presiones de aire. Porque si estamos hablando de una cabina que utilizo con laboratorio tipo 3 o tipo 4, donde necesito una presión negativa en diferentes cámaras para ir disminuyendo y producir un flujo direccional, tengo que coordinar todas esas presiones dentro de cada ambiente de laboratorio con la presión que le voy a colocar a la cámara para que también haya un flujo de aire negativo.
Como les mencioné anteriormente, vamos a ver lo que son las conexiones de aire de los diferentes tipos de cabinas de seguridad biológica. En las cabinas de seguridad biológica de tipo 1A, perdón, de tipo 2A1 y 2A2, que tienen salida al exterior, están pensadas para tener conexiones mediante acopladores tipo dedal o tipo campana de dosel. Imagínense un dedal. Si usted va a colocar el dedal en el dedo, ustedes tienen el dedo, que sería el tubo de salida de la cámara de seguridad biológica, y el dedal lo colocan encima del dedo. Este dedal queda cubriendo el dedo, pero no lo cubre herméticamente. Entonces, básicamente en eso se basa el acoplador tipo dedal o campana de dosel. Entonces, ese dedal o campana de dosel se ajusta a la salida de aire de la cámara, dejando siempre un espacio libre de aproximadamente 2.5 centímetros de diámetro. ¿Para qué? Para sacar el aire de la cámara y adicionalmente succionar también el aire del sistema de evacuación de aire del edificio. Es una de las maneras que existe para crear presión negativa dentro de ese local. La capacidad del sistema de evacuación debe ser suficiente para captar aire procedente tanto de la sala como de la cámara. O sea que ese sistema de evacuación tiene que tener una bomba de aire que permita extraer la cantidad exacta de aire tanto de la cámara como del laboratorio. Las cabinas de seguridad biológica del tipo 2, tanto la B1 como la B2, están conectadas mediante conductos rígidos. Es decir, están conectadas sin aberturas de ningún tipo al sistema de evacuación del edificio o a conductos de extracción propios. Quiere decir que el tubo de salida de la cámara de seguridad biológica se conecta herméticamente con un tubo rígido que es el que sale del edificio. Es básicamente la diferencia entre las tipo 2A y las tipo 2B. Como les mencioné, el sistema de evacuación debe adaptarse con precisión a los requisitos de flujo de aire especificados por el fabricante, tanto en relación con el volumen como con la presión que se debe aplicar en el sistema para no interferir con todo lo que es el flujo direccional de aire dentro del laboratorio. Acá tenemos un ejemplo, fíjense, esta es una cámara de seguridad biológica, este es el sistema de evacuación, aquí está el filtro EPA, y fíjense que el sistema de extracción tiene como una campana que se coloca encima de la salida de aire y permite entonces que el aire de la cámara salga, pero además aire de la sala penetra por esta abertura pequeña que queda acá y también sale del laboratorio. Este es el sistema tipo dedal o tipo campana de dosel, que es el que utilizan las cámaras de seguridad biológica de la clase 2, tanto las del tipo A como las del tipo A1 como las del tipo A2. Entonces, ¿qué tipo de cámara de seguridad biológica debo utilizar? La debo utilizar según el tipo de protección que yo necesite. Si yo necesito proteger al personal, trabajo con microorganismos de los grupos del 1 al 3. Yo puedo utilizar una clase 1, clase 2 o clase 3. Cualquiera me sirve, cumple esos requisitos. De la clase 1, que es la más sencilla, hasta la clase 3, que es la más compleja o la más segura, todas cumplen los requisitos para este grupo de microorganismos. Ahora, si yo necesito proporcionar protección integral para microorganismos de riesgo del grupo 4, en un laboratorio que trabaja con cámaras de guantes, necesito una cabina de tipo o clase 3. Si yo necesito protección personal, microorganismos del grupo de riesgo 4, para un laboratorio que trabaja con trajes especiales, puedo utilizar clase 1 y clase 2. No necesariamente debería utilizar una clase 3, porque lo que me falta de protección que me ofrece la clase 3 con respecto a la 1 y la 2 me lo proporciona el traje especial. Si yo necesito protección del producto, que es con lo que se trabaja en industria farmacéutica, en industria farmacéutica las cabinas de seguridad protegen no al operador y no al ambiente, sino al producto. En este caso el fármaco. Lo protege de contaminaciones porque va a ser consumido por una persona. Entonces, para protección del producto puedo utilizar clase 2, clase 3, solamente si estas campanas incluyen flujo laminar. Flujo laminar llama uno el flujo descendente de aire filtrado que les mostré en las cabinas de seguridad biológica. Protección contra cantidades mínimas de sustancias químicas, radionucleótidos volátiles, tiene que ser una campana de clase 2B, clase 2A, ventilada hacia el exterior. O sea, cualquier campana que utilice yo para sustancias químicas volátiles o radionucleóticos debe proporcionar
la seguridad de que todo el aire que sale de la campana es expulsado hasta el exterior. No puede haber recirculación dentro del laboratorio porque pondría al personal a la inhalación de estas sustancias volátiles. Y si necesito protección contra sustancias químicas o radionucleótidos volátiles, no en cantidades mínimas, sino en mayores cantidades, obligatoriamente clase 1, clase 2B o clase 3 preferiblemente, porque estas dos me garantizan, las dos últimas me garantizan la expulsión del 100% del aire de la cabina hacia el exterior. Entonces, la selección depende de lo que vaya a hacer yo en el laboratorio, cuál sea el uso que se le vaya a dar a la cabina. No es que yo tengo que comprar obligatoriamente en bacteriología una cabina tipo 3, no. La cabina va a depender de lo que yo necesite hacer en el laboratorio y principalmente de qué microorganismos o qué sustancias voy a manejar dentro de esa cabina de seguridad biológica. Existen también cámaras aislantes de material flexible con presión negativa. Estas cámaras no son más que dispositivos de contención primaria que ofrecen una máxima protección frente a materiales biológicos peligrosos. Tienen una ventaja, se pueden colocar sobre un soporte móvil, cosa que no pasa con las cabinas de seguridad. El banco de trabajo está totalmente encerrado en una envoltura plástica de PVC, fluoruro de polivinilo, generalmente transparente, suspendida en un marco de acero. O sea, tengo un marco de acero donde encima monto la estructura plástica que me permite cerrar dentro de allí todo lo que yo necesite cerrar de allí. La cámara aislante se mantiene a una presión interna inferior a la presión atmosférica. ¿Para qué? Para crear presión negativa, de manera que el aire de afuera entre siempre hacia la cámara aislante. El aire de entrada va a pasar a través de un filtro EPA y el de salida a través de dos filtros EPA, lo que hace innecesario conducir el aire evacuado hacia el exterior del edificio. Entonces, estos, como vamos a ver más adelante, son dispositivos portátiles principalmente, que se utilizan en situaciones de emergencia. El aislador puede equiparse con una incubadora, un microscopio o cualquier material de laboratorio que yo necesite, como son centrífugas, jaulas de animales, camas para pacientes, etc. O sea, básicamente yo puedo armar un laboratorio de bioseguridad tipo 4 portátil. El material dentro de esa cámara se introduce y se extrae de la cámara a través de aberturas especiales, de modo que no se pone en peligro la seguridad microbiológica del ambiente externo principalmente. Las manipulaciones se realizan utilizando mangas largas con guantes desechables que están incorporados y la caja lleva un manómetro para vigilar la presión, que siempre sea presión negativa. Estas se utilizan para manipular organismos de alto riesgo, grupo 3 o 4, en trabajo de campo, como les mencioné, cuando no es posible o apropiado instalar y mantener una cabina de seguridad biológica convencional. Supongamos que hay una situación de emergencia, un brote con un microorganismo del grupo 3 o 4 en una zona rural donde no existe laboratorio. Yo no puedo llegar a construir e instalar un laboratorio para poder colocar una cabina de seguridad biológica y poder trabajar allí. No, en esos casos yo utilizo estas cámaras aislantes o estos laboratorios portátiles. Son los que se ven en las películas cuando hay una epidemia, que montan unos cuartos, una cuestión donde tienen todo allí y trabajan con equipos de seguridad. Acá tenemos, por ejemplo, esto es una cámara portátil de seguridad biológica tipo 3. Fíjense, acá está el autoclave, aquí tienen los guantes manipuladores y esta es la esclusa por donde entra y sale el material que entra y sale de allí. Fíjense que es totalmente portátil, es muy fácil de llevar y de instalar dentro de una de estas estructuras aislantes. Aquí hay una cámara de aislamiento móvil con presión negativa, como las que han visto en las películas. Fíjense que esto es un laboratorio portátil, tengo un marco de acero donde tengo una envoltura de polivinilo totalmente transparente para poder ver hacia el interior. Fíjense, aquí tengo un sistema de filtración EPA para ingresar el aire y tengo un sistema de doble puerta. O sea que este es tipo 3 o tipo 4. Tengo un sistema de doble puerta para entrar dentro del laboratorio portátil y este sistema de aireación me garantiza la presión negativa dentro del local. Otros equipos de seguridad que son bastante comunes en el laboratorio son los dispositivos de pipeteo. Siempre debemos utilizar un dispositivo de pipeteo en el laboratorio, sobre todo en microbiología. No se debe pipetear con la boca.
Esto va a evitar entonces que yo pueda accidentalmente ingerir algún microorganismo. Es importante que estos dispositivos de pipeteo, ni en su diseño ni en la manera de utilizarlo, aumenten el riesgo de infección o de exposición, y tienen que tener otra característica: deben ser fáciles de limpiar o esterilizar. Por ejemplo, en microbiología no se recomienda, generalmente cuando uno trabaja con pipetas en el laboratorio, la última porción que queda en la pipeta uno básicamente lo sopla para que termine de caer. En microbiología no se recomienda hacer eso, ya que se generan aerosoles infecciosos. Entonces, acá tenemos diferentes dispositivos, como por ejemplo, estos son los pipetores, los básicos, los normales, además de los peritas de goma. Este es uno de los más modernos. Fíjense, esto es una bomba de succión donde con un botón succiona y con el otro botón libera el líquido. Dentro del laboratorio también utilizamos lo que son los homogenizadores, agitadores, mezcladores y desintegradores ultrasónicos o sonicadores. Tengo que utilizar estos aparatos que estén diseñados para el trabajo en el laboratorio, ya que reduce al mínimo o se impide la liberación de aerosoles. Un homogenizador no es más que un equipo al que yo le coloco un tejido o un material sólido y él se encarga de desintegrarlo o solubilizarlo en una solución para poder trabajarlo en el laboratorio y poder sembrarlo en los medios de cultivo. Por ejemplo, se trabaja mucho con tejido o con vegetales. Yo coloco hojas de cilantro con un caldo dentro de la bolsa del homogenizador o el estomacher, como este que está acá, y enciendo el equipo y el equipo se encarga de homogenizar, de hacer que la muestra se diluya toda dentro de esa solución para poderla trabajar en el laboratorio. Entonces, esto es un equipo diseñado para homogenización dentro del laboratorio. Un homogenizador que tenemos todos en la casa es una licuadora. Si yo tomo un pedazo de carne con agua y la coloco en la licuadora, yo lo licúo. ¿Cuál es el problema allí? Que una licuadora genera una gran cantidad de aerosoles. Y en el caso de que sea un tejido infeccioso, va a liberar una gran cantidad de aerosoles infecciosos. Por eso es que acá dice que se deben utilizar aparatos diseñados para el trabajo en el laboratorio. Yo puedo utilizar una licuadora como un homogenizador, pero no es lo más adecuado. Los homogenizadores tipo estomacher trabajan con volúmenes grandes y pequeños. Ellos, a pesar de todo, también pueden producir aerosoles. Por eso siempre deben cargarse y abrirse dentro de una cabina de seguridad biológica, como se hace con las centrífugas. Asas desechables. Se recomienda trabajar en el laboratorio con asas desechables y no con asas de alambre. Las asas de alambre, cuando se contaminan y las caliento, se generan aerosoles. Esos aerosoles pueden ser infecciosos o contaminantes, sobre todo cuando trabajo con cultivos puros. Estas asas desechables tienen una ventaja: no necesitan ser esterilizadas, por lo tanto las debo y las puedo usar dentro de una cabina de seguridad biológica. Yo no puedo utilizar un mechero dentro de una cabina de seguridad biológica, porque el aire caliente que se genera me va a interrumpir todas las corrientes y flujos de aire dentro de la cabina de seguridad biológica. Por lo tanto, lo más recomendable dentro de una cabina de seguridad es utilizar asas desechables. Una vez que yo utilizo esa asa, la debo colocar en una solución desinfectante y desecharla como un material contaminado para desechar. O sea, la coloco en una solución desinfectante y posteriormente la autoclavo. En mi caso, en el laboratorio lo que hace es que todo el material desechable se autoclava antes de descartarlo. Una alternativa para trabajar no con asas desechables, sino con asas de platino, de alambre, dentro de una cabina de seguridad biológica, es utilizar esto que está acá, que son los microincineradores. Estos microincineradores son eléctricos, generalmente llevan protección con borosilicato o cerámica para reducir al mínimo las salpicaduras que se produzcan durante el calentamiento y la dispersión de material cuando se esteriliza un asa. Como ustedes pueden ver, nosotros tenemos uno en el laboratorio dentro de la cabina de la campana. Esto se calienta, ustedes van a ver que este material de cerámica se coloca al rojo vivo, y uno para esterilizar simplemente lo que hace es introducir el asa por este agujero que está acá y esperar que alcance o se ponga al rojo vivo, y ya yo sé que el asa está estéril. No me genera calor, no me altera las corrientes de aire. Entonces es una alternativa para utilizar asas de platino dentro de una cabina de seguridad biológica. Ellos tienen un problema: alteran a veces un poco, si se calientan o no mucho, la corriente de aire.
y deben tomarse la precaución de colocarse en la parte trasera de la superficie de trabajo de la cabina de seguridad biológica. Recuerden que generalmente las cabinas de seguridad biológica, lo que es el área de trabajo, lo que es el mesón, como les mencioné, la mayoría del tipo 2 en adelante, tienen una rejilla para la succión de aire en la parte anterior, en la parte de entrada, y tienen al final contra la pared, en la parte de atrás, otra rejilla de aire que es la que permite la entrada y salida de aire. Entonces yo debo colocar ese microincinerador en la parte trasera, pero sin cubrir la rejilla de aire posterior, ya que al cubrirla voy a interrumpir los flujos de aire. En cuanto a la ropa y equipo de protección personal, como ya les he mencionado, hay mucha variedad. Por ejemplo, las batas y monos de laboratorio que se deben utilizar. ¿Para qué? Para evitar contaminación de la ropa. Deben cubrir la ropa de calle, por eso deben ser manga larga y deben ser batas largas. Y como les mencioné, deberían tener la abertura trasera para que sea mucho más seguro el ponérsela y quitársela. Porque yo trabajo de frente, si ocurre alguna salpicadura va a ser en el frente de esa bata. Si yo tengo contaminación allí y posteriormente me la voy a quitar y voy a abrir los botones o el sistema de cierre que tenga esa bata, me puedo contaminar. Si la abertura está en la parte trasera, donde en ningún momento está expuesta a los contaminantes, es mucho más seguro porque es mucho menos probable que esté contaminado y es menos probable que yo me contamine al momento de quitármela. Los delantales de plástico, los mandiles, como les mencioné, evitan también la contaminación de la ropa y se recomienda que sean impermeables. Generalmente son de plástico o de cuero. El calzado que utilizo dentro del laboratorio debe ser resistente a los impactos y debe ser resistente a las salpicaduras. Y deben ser zapatos cerrados. En el laboratorio no se deben utilizar sandalias, por ejemplo, ya que no protegen al pie de algún derrame. En cuanto a las gafas o máscaras de seguridad, las gafas de máscara, lo que son las pantallas protectoras, deben ser resistentes a los impactos y a las salpicaduras. Tienen que ser lentes resistentes a los impactos, policarbonato generalmente. Los que utilizamos lentes de corrección, podemos mandar a hacer nuestros lentes de policarbonato de protección. Y deben contar también con una protección lateral. Fíjense que los lentes de seguridad, básicamente todo el ancho o el grosor del vidrio lo tenemos también en la pata porque nos va a proteger las zonas laterales de la cara. Y tenemos también lo que son las gafas de seguridad, no la máscara completa, que me protege la cara y las adyacencias a los lados, sino las gafas de seguridad. Deben ofrecer también protección lateral y la protección frontal debe ser de un material resistente a los impactos. Tenemos las viseras también. Protegen contra impactos y salpicaduras, protegen todo el rostro y se retiran fácilmente en el caso de un accidente, uno se las quita de manera muy rápida. Las mascarillas respiratorias protegen de la inhalación de aerosoles. Hay muchos diseños de mascarillas. Hay desechables de un solo uso. Hay mascarillas purificadoras de aire para cuando se trabaja con productos tóxicos. Hay máscaras de cara entera o de media cara. De cara entera son las que vienen hasta con una visera que protege toda la superficie de la cara y los ojos. Hay purificadoras de aire eléctricas que son las que utilizan los trajes de bioseguridad. Hay con capucha, sin capucha, con suministro de aire, etc. O sea, hay infinidad de mascarillas respiratorias. Desde la sencilla de 4 tiras hasta una N95 con un sistema eléctrico de purificación de aire. En cuanto a los guantes, estos nos protegen del contacto directo con microorganismos y dependiendo del tipo de guante, si es un guante de malla, de acero, me va a proteger contra punciones y cortes. Los guantes pueden ser de látex, pueden ser de vinilo o de nitrilo, que son los más utilizados. Los de látex son los más comunes, pero las personas que son alérgicas al látex van a tener problemas con los guantes de látex. No los pueden utilizar, deberían utilizar entonces guantes de vinilo o de nitrilo. Los guantes de vinilo son mucho más resistentes que los guantes de nitrilo, pero yo los considero, por ejemplo, en mi caso, más incómodos que un guante de nitrilo. El guante de nitrilo tiene una diferencia con respecto al vinilo y al látex. Por ejemplo, el látex es muy flexible. El nitrilo no es muy flexible, se rompe más fácilmente. Acabamos de ver las diferentes técnicas que debo utilizar en el laboratorio para la manipulación segura de muestras.
todo lo que es la recogida, transporte y manipulación de muestras en el laboratorio, para mí significa riesgo de infección. Porque si yo tomo una muestra de suero de un paciente, supongamos que es HIV, tengo riesgo desde el momento que hago la venopunción hasta el momento que relleno el tubo, o cuando separo el suero, o cuando estoy montando la prueba. Entonces, todo lo que es recogida, transporte y manipulación de esa muestra entraña un riesgo para el personal del laboratorio. En primer lugar, tenemos los recipientes para las muestras. Esos recipientes pueden ser de vidrio, preferiblemente plástico. Como les he dicho, la corriente actual es sustituir todo el vidrio del laboratorio por plástico, ya que el plástico no se rompe y el plástico no corta, cosa que sí hace el vidrio. Estos recipientes deben ser fuertes, no deben permitir la fuga cuando la tapa o el tapón esté correctamente colocado. No sé si les ha pasado, hay algunos envases de orina comerciales donde ese envase se sale todo el tiempo. Coloquen la tapa como la coloquen, siempre se sale. Eso no es un envase adecuado porque no cierra herméticamente. En el exterior del recipiente no debe quedar ningún tipo de material. Cuando es recogida de la muestra, el exterior del recipiente no debe tener secreciones, sangre, ningún tipo de material, porque todo el que manipule ese envase se puede contaminar. Si queda algún tipo de secreción, una vez que yo cierro el envase, debería tratar de desinfectar por lo menos o limpiar con alcohol ese envase en su parte exterior. Los recipientes deben ser rotulados para facilitar su identificación. En ocasiones llegan muestras al laboratorio donde tiene el nombre del paciente y cultivo. No dice absolutamente nada más. Los formularios de petición de examen de la muestra no se colocarán alrededor de los recipientes. ¿Cuántos de nosotros no hemos visto un tubo enrollado en la orden? Entonces, la orden no debe enrollarse o cubrir el recipiente, sino que la orden debe venir separada de la muestra, preferiblemente dentro de un sobre impermeable. ¿A cuántos de nosotros nos ha pasado también que colocan el envase con hielo y la orina para urocultivo dentro de una bolsa y ahí colocan la orden? Por supuesto, todo el tiempo que se tardan en trasladar la muestra, la orden se humedece con el frío del hielo. Y, vamos a decir, no se puede trabajar con esa orden. Por eso que preferiblemente las órdenes deberían colocarse en sobres impermeables plásticos. Para el transporte de muestras dentro de la instalación, debo utilizar envases secundarios, por ejemplo, cajas equipadas con gradillas para que las muestras se mantengan en posición vertical. No es que yo voy a ir de la centrífuga al mesón de trabajo donde voy a separar los sueros con 20 tubos en la mano, porque algunos se me puede caer. Estos envases pueden ser de metal o de plástico. Deben poder taparse y tratarse en autoclave. Deben ser resistentes a la acción de los desinfectantes y los químicos. O sea, tiene que ser un envase que yo pueda meter en el autoclave, que pueda desinfectar con formaldehído, que pueda desinfectar con cloro, etc. Preferiblemente que tenga una tapa, como les dije, para poder asegurar mejor las muestras. Y además de que cumpla toda esa característica, otra cosa importante es que yo lo descontamine periódicamente. Pero puedo tener el envase perfecto y tener todos los desinfectantes en el laboratorio, pero si no hago la desinfección, igual se va a contaminar. En cuanto a la recepción de la muestra, los laboratorios que reciben un elevado número de muestras deben destinar un local o zona especial para ese propósito, para lo que es la recepción de muestras, para evitar cualquier tipo de accidente, sobre todo cuando hay público en la instalación o en el laboratorio y llega un lote de muestras que se van a recibir en el laboratorio, evitar que haya aglomeración de personas, etcétera, o alguna incomodidad que permita que algún tubo o algún material pueda romperse y contaminar el ambiente o a las personas que están allí. En cuanto a la apertura de los envases o embalajes con las muestras, el personal que recibe y desempaqueta las muestras tiene que conocer los riesgos para su salud que entraña lo que está haciendo y debe estar capacitado para adoptar precauciones protocolizadas, eso quiere decir normalizadas, que están escritas paso a paso qué es lo que se debe hacer, particularmente cuando se manipulen recipientes rotos o con fugas. Los recipientes primarios de las muestras deben abrirse generalmente dentro de una cabina de seguridad biológica. Y en esa zona donde estoy haciendo la apertura de las muestras, debo disponer de desinfectantes para poder, en el caso de que haya alguna rotura o algún problema, desinfectar rápidamente la zona. En cuanto a la pipeta,
siempre debo utilizar un dispositivo de pipeteo para manejar una pipeta. Todas las pipetas que yo utilizo en el laboratorio de microbiología deben tener tapones de algodón en la parte superior para reducir la contaminación de los dispositivos. Cuando yo pipeteo con ese dispositivo, genero aerosoles. Esos aerosoles pueden subir y contaminar el dispositivo de pipeteo. Por eso es que en microbiología las pipetas llevan algodón en la parte superior, para minimizar el riesgo de contaminación del dispositivo. No debe mezclarse el material infeccioso aspirando y soplando la pipeta. En ocasiones, uno cuando tiene dos líquidos en un tubo, uno tiene un tubo en un líquido, por ejemplo, en un tubo, y toma otro reactivo u otro líquido con la pipeta, lo coloca y los mezcla con la pipeta, aspirando y liberando el material. Eso no se puede hacer con material infeccioso, con muestras infecciosas, ya que pueden generarse aerosoles infecciosos y contaminar el ambiente y al personal. No se pueden expulsar a la fuerza los líquidos de una pipeta. La pipeta debe vaciarse por gravedad, ella sola, dentro de un tubo o donde esté colocando yo ese líquido. No puedo con el pipetor ejercer presión para que se libere rápidamente el material porque genera aerosoles infecciosos. Las pipetas contaminadas, una vez que las he utilizado, deben sumergirse completamente en un desinfectante adecuado que permita la eliminación de los microorganismos con los que estoy trabajando. Cuando me refiero a pipetas, no me refiero solamente a las pipetas de vidrio, me refiero a las pipetas Pasteur, o sea, las pipetas volumétricas, pipetas Pasteur, las puntas de las pipetas automáticas, o sea, cualquier dispositivo que yo utilice para manipular líquidos. El recipiente que se utiliza para las pipetas usadas debe ir dentro de la cabina de seguridad biológica. No puedo utilizar o no debo utilizar para pipetear jeringas con aguja. Se observa mucho, sobre todo en los hemocultivos, cuando son frascos totalmente cerrados, con tapón de goma, o sea, con una membrana perforable, que uno lo que utiliza para subcultivar un frasco y evitar la contaminación del frasco para no abrirlo. Uno lo que utiliza es una jeringa con una aguja para extraer material y poder hacer el cultivo. No debe hacerse eso porque me estoy exponiendo de manera innecesaria a un riesgo punzocortante. En lugar de aguja, existen dispositivos especiales para abrir frascos de hemocultivo tapado que permiten usar pipetas y evitar el uso de agujas y jeringas hipodérmicas. Son unos dispositivos que tienen la función de que yo lo coloco en la membrana o en el diafragma de goma, lo perforan y permiten la entrada de la pipeta hacia el interior del frasco sin necesidad de utilizar aguja y jeringa. Otros dispositivos son capaces de colocarse en la punta, perforan el diafragma y yo lo volteo y me proporciona gotas que coloco en los medios de cultivo. Para evitar la dispersión de material infeccioso que caiga accidentalmente de una pipeta, se va a recubrir la superficie de trabajo con material absorbente que se desechará como residuo infeccioso una vez utilizado. Es cuando yo coloco papel humedecido con desinfectante encima del mesón para trabajar. Y cualquier derrame que ocurra allí ya cae dentro de ese papel, que lo retiro y lo elimino. Esto es una práctica que a mí particularmente no me gusta, porque tengo, vamos a decir, un montón de papel mojado encima del mesón y me parece que el desastre es mucho más grande. Generalmente cuando ocurre un accidente de pipeteo y cae material sobre el mesón, lo que hago es colocarle desinfectante y aplicar las medidas apropiadas para eliminar ese derrame de manera segura. A mí en lo particular me parece más efectiva esa medida. En cuanto a las asas microbiológicas, deben tener un diámetro de 2 a 3 milímetros y terminar en un anillo completamente cerrado para evitar que la carga se caiga. Si el anillo está roto, cuando yo tomo el material allí, esa gota, lo más probable es que caiga del asa y caiga en el mesón. Los mangos no deben tener más de 6 centímetros de longitud para reducir la vibración al mínimo. Para evitar salpicaduras de material infeccioso cuando se flamean asas en el mechero, se prefiere utilizar, como les mencioné, un microincinerador eléctrico cerrado
para esterilizar esas asas. Cuando se realizan exámenes directos de muestra de esputo y se necesita secar para hacer una coloración, por ejemplo, se debe hacer con cuidado para evitar la creación de aerosoles. Las muestras y los cultivos que sean desechados para disposición final en el autoclave o eliminación, debo colocarlos en recipientes impermeables, como por ejemplo bolsas de desecho de laboratorio. Eso sucede, lo tenemos nosotros con las placas desechables y los envases de orina. Una vez que pasan por el autoclave, para esterilizarlos antes de desecharlos, se colocan en bolsas de desecho de laboratorio para poder eliminarlo. La parte superior de esa bolsa se va a cerrar, por ejemplo, con cinta de autoclave antes de tirarla a los recipientes para desecho. Las bolsas de seguridad que nosotros utilizan un cierre total, vienen provistas con un T-RAS que permite cerrar y no se puede abrir la bolsa una vez cerrada. Y lo que son las zonas de trabajo se van a descontaminar con un desinfectante apropiado después de cada periodo de trabajo. O sea, es lo que hacemos en el laboratorio. Todos los días descontaminamos la superficie del mesón una vez hemos terminado de trabajar. En cuanto al uso de las cámaras de seguridad biológica, todo el personal va a recibir los protocolos escritos o los manuales de seguridad, de operación o de procedimiento del laboratorio. Tiene que quedar muy claro que la cámara no protege al trabajador de derrames, roturas o la aplicación de una técnica incorrecta. La cámara protege al trabajador de la producción de aerosoles y salpicaduras, pero no de un derrame, o de que se me rompa un envase con una muestra, o cuando aplico una técnica incorrecta de uso de la cámara. Por ejemplo, si yo coloco papeles o material en la abertura frontal de la cámara, voy a interrumpir el flujo de aire y ya la cámara no me está protegiendo. Antes de utilizar una cámara hay que verificar que esté funcionando correctamente. La ventana de vidrio transparente no debe abrirse mientras se está utilizando la cámara. Es el visor que utiliza uno para trabajar en el interior, sobre todo las tipo 1 y tipo 2, que tienen abertura y visor en la parte superior. Los aparatos y materiales introducidos en la cámara deben reducirse al mínimo y no deben bloquear, como les mencioné, la circulación de aire de la cámara de la parte trasera principalmente. Como les mencioné también anteriormente, no deben utilizarse mecheros Bunsen en el interior de la cámara, ya que el calor altera el flujo de aire y puede dañar incluso los filtros HEPA. Puede utilizar un microincinerador, aunque, como les mencioné también, lo ideal es utilizar asas estériles desechables. Todo el trabajo debe hacerse en la zona media o posterior de la superficie de trabajo y ser visible a través de la ventana. Cuando uno trabaja en una cabina de seguridad biológica, debe trabajar en un ambiente aislado y cerrado. No pueden haber personas que estén pasando por detrás del trabajador. ¿Por qué? Porque cuando una persona pasa, se genera un flujo de aire que me puede alterar las cortinas que me producen las rejillas de la cámara del flujo de aire. Entonces cuando se trabaja una cámara de seguridad biológica, debe reducirse al mínimo el paso de personas, así como la apertura de puertas o ventanas. El trabajador no debe alterar el flujo de aire al sacar y volver a introducir repetidamente los brazos. Uno introduce los brazos, no debe estar metiendo y sacando los brazos porque, como les mencioné, si ustedes observan la rejilla trasera y la rejilla delantera, se crea como una cortina de aire. Esa cortina de aire es lo que protege al trabajador. Si yo interrumpo esa cortina de aire, metiendo y sacando los brazos, se pierde la cortina de aire y los microorganismos van a poder salir hacia el exterior del laboratorio. Como les mencioné también, las rejillas de aire no deben estar bloqueadas con papeles, pipetas o cualquier tipo de material. ¿Por qué? Porque se perturba el flujo de aire y se puede provocar la contaminación del material, en el caso de que yo tenga, mi función sea protección del producto, o en el caso de exposición al trabajador, o sea que el material sea infeccioso y salga hacia el trabajador. La superficie de la cabina de seguridad biológica debe limpiarse con un paño empapado con un desinfectante apropiado una vez terminado el trabajo y al final del día. ¿De qué va a depender el desinfectante? De lo que esté trabajando yo allí, el microorganismo que estoy utilizando.
El ventilador de la cámara se tiene que encender 5 minutos antes de empezar a trabajar. Y una vez yo termino, tiene que durar 5 minutos después que yo finalizo también encendido. ¿Para qué? Encender los 5 minutos antes me garantiza que se establezcan las presiones, se establezcan los flujos de aire y que la cabina de seguridad biológica esté estéril. Una vez que termino el trabajo, dejarlo 5 minutos después de haber terminado, garantizo que todo el material infeccioso que pueda estar contenido dentro de la campana sea realmente sacado, filtrado, fijado en los filtros y el aire salga hacia el exterior limpio de microorganismos y la campana esté estéril. Nunca debo introducir papeles, libretas o cuadernos dentro de la cabina de seguridad biológica, porque como les mencioné, es un flujo de aire y los papeles con el aire vuelan. ¿Cuáles son las técnicas que se deben utilizar para evitar ingestión de material infeccioso y contacto con piel y mucosa ocular, por ejemplo? Las partículas o gotículas de mayor tamaño, más de 5 milímetros, que se desprenden durante la manipulación de muestras, se depositan rápidamente en la superficie de las mesas y en las manos del trabajador, por lo que se utilizan guantes desechables y minimizamos el riesgo. Los trabajadores de laboratorio deben evitar tocarse la boca, los ojos y el rostro, porque si yo tengo guantes contaminados y me toco la cara, voy a llevar la contaminación hacia mi cara. En el laboratorio, una regla básica de seguridad: no se deben conservar ni consumir alimentos o bebidas. No se deben colocar objetos en la boca, lápices, borradores, bolígrafos, etc. No se pueden aplicar cosméticos dentro del laboratorio. La cara, los ojos y la boca deben estar protegidos con una pantalla o algún otro tipo o algún otro modo de protección durante cualquier operación que pueda provocar salpicaduras de material potencialmente infeccioso. Si voy a trabajar en un proceso o un protocolo que produce salpicadura, debo tomar en cuenta la protección facial. Técnica que debo utilizar para evitar la inyección de material infeccioso. La inoculación occidental, debido a cortes o heridas que sufren por objetos de vidrio rotos o astillados, se evita mediante prácticas y procedimientos cuidadosos. Primero, el material de vidrio debe ser reemplazado por material plástico siempre que sea posible. No todo lo puedo reemplazar por plástico, pero sí tratar de reemplazar todo lo que pueda. La inoculación accidental puede producirse como consecuencia de heridas con agujas hipodérmicas, una pipeta Pasteur de vidrio o vidrios rotos, incluso hojas de bisturí. Todo eso puede producir inoculaciones accidentales. Siempre que trabajo con agujas, nunca debo volver a cubrir la aguja, porque allí minimizo el riesgo. Si yo trato de cubrir la aguja nuevamente, aumento mi riesgo de exposición a un accidente punzocortante. Los artículos desechables deberán colocarse en recipientes resistentes a la perforación que tengan tapa, y las pipetas Pasteur de vidrio deberían sustituirse por pipetas de plástico. Cuando se realiza la separación de suelo, debemos tomar en cuenta estas cosas que están acá, estos aspectos. Solo realizará este trabajo el personal de laboratorio debidamente capacitado. Todo el personal de laboratorio que realiza cualquier tipo de actividad o procedimiento debe estar capacitado. El personal debe llevar guantes y equipo protector de ojos y mucosas, una pantalla facial preferiblemente. Solo una buena técnica va a permitir evitar o reducir al mínimo las salpicaduras y los aerosoles que se puedan producir durante este procedimiento. La sangre y el suero se deben pipetear con cuidado en lugar de verterlos. O sea, lo más correcto es sacar con una pipeta el suero por encima de todo el paquete celular y pasarlo a otro tubo. Y no como lo hacen algunas personas que colocan los dos tubos y trasvasan de un tubo al otro. Como les he mencionado varias veces, el pipeteo con la boca está estrictamente prohibido. Una vez utilizadas, las pipetas se sumergen por completo en un desinfectante apropiado y van a permanecer dentro de ese desinfectante el tiempo suficiente. Todo va a depender del microorganismo y del desinfectante que esté utilizando para eliminar, vamos a decir, esa contaminación, y posteriormente se laven o esterilicen para volverlas a utilizar.
Los tubos de ensayo que se necesiten eliminar y que contienen coágulos de sangre u otro material, se les debe colocar nuevamente la tapa y se deben colocar en recipientes apropiados que se tratarán para esterilización o incineración. Generalmente en nuestro medio lo que se hace es que los tubos con los restos de sangre se colocan en una bolsa de seguridad, se sellan y se envían a incineración. Hay que disponer de desinfectantes apropiados para limpiar las salpicaduras o los derrames de material. Como les dije, donde trabajamos tenemos que tener soluciones desinfectantes que nos permitan limpiar cualquier derrame rápidamente. En cuanto al uso de la centrífuga, lo primero es que la centrífuga debe tener un funcionamiento mecánico satisfactorio. Es el principal requisito de bioseguridad. Y debo utilizar centrífugas de laboratorio, en algunos casos centrífugas especiales, centrífugas de seguridad. Yo no debería utilizar una centrífuga que esté desbalanceada, porque son las que caminan por todo el mesón. Eso no. Lo primero que tengo que hacer es resolver el problema mecánico de la centrífuga para posteriormente utilizarla. Las centrífugas se utilizarán según las instrucciones del fabricante. Deben colocarse una altura que permita que los trabajadores puedan ver la cubeta para colocar correctamente los soportes y los tubos dentro de las cestas. No es que yo no veo la cesta donde van los tubos y empiezo a darle hasta que por fin el tubo caiga donde es. No, yo tengo que ver lo que estoy haciendo. Por eso la altura del mesón es muy importante. Los tubos de centrífuga y los recipientes de muestra destinados al uso en la centrífuga deben ser fabricados de vidrio grueso o preferiblemente se debe utilizar plástico y deben inspeccionarse para detectar defectos en la superficie antes de utilizarlo. Entonces en la centrífuga se prefiere material plástico y si utilizo material de vidrio se prefiere borosilicato, que es el material más resistente. Los tubos y recipientes de muestra deben estar siempre bien cerrados con tapón de rosca, si es posible, tapa de rosca, para la centrifugación. Yo no debería colocar tubos abiertos dentro de la centrífuga. Los cestillos o las cestas donde van los tubos deben cargarse, equilibrarse, cerrarse y abrirse en una cabina de seguridad biológica. Entonces yo la centrífuga la debería tener dentro de una cabina de seguridad biológica porque la centrífuga genera aerosoles. Perdón. Entonces dentro de esa cabina yo debería cargar la cesta donde van los tubos o los portatubos, equilibrar dentro de la cabina, cerrar y una vez terminado el proceso de centrifugación y abrir nuevamente la centrífuga, debería hacerlo también dentro de una cabina de seguridad biológica. Las cestas y los soportes se deben emparejar por peso y equilibrar correctamente con los tubos en su sitio. Es lo que hacemos nosotros cuando balanceamos. Nunca colocamos un tubo solo, siempre lo colocamos en posiciones uno frente al otro y con el mismo volumen para equilibrar el peso. Incluso en las ultracentrífugas, centrífugas que trabajan con 10.000, 20.000 revoluciones, el equilibrio de los tubos no se hace visualmente como hace una centrífuga de 1.500, 2.000 revoluciones. No coloca los dos tubos que tengan el mismo volumen, no. En ese caso, los dos portatubos con las muestras deben equilibrarse por balanza, que los dos pesen exactamente lo mismo, pero como les dije, es para las ultracentrífugas que trabajan a 10.000, 20.000 revoluciones. Para equilibrar la cesta, los cestillos vacíos o los tubos vacíos, se empleará agua destilada o alcohol, en este caso propanol al 70%. Nunca voy a utilizar solución salina ni cloro, porque esos dos productos corroen los metales, corroen principalmente la cesta de los portatubos. Cuando voy a centrifugar microorganismos de los grupos 3 o 4, tengo que utilizar portatubos de centrífuga con cierre hermético, que es lo que se llama portatubos o cestillos de seguridad. Cuando se utilicen rotores de cabeza angular, hay que estar muy pendiente de que el tubo no esté excesivamente cargado, ya que puede haber fugas de líquido. Un rotor de cabeza angular es el rotor fijo, donde el tubo entra en una posición inclinada con algún ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Si el tubo está muy lleno, cuando yo lo inclino para que alcance el ángulo, el material que está dentro del tubo puede salirse y contaminar la centrífuga. Mientras que hay otras centrífugas que no son de cabezal angular, sino que son las que tienen los cestillos como colgantes y que el ángulo lo adquiere la muestra con la velocidad y la fuerza centrífuga.
El interior de la cubeta de la centrífuga se tiene que inspeccionar a diario para observar si hay mancha o suciedad en el rotor. Al haber mancha o suciedad implica que hubo algún tipo de derrame y contaminación. Si yo observo esa mancha, debo de examinar de nuevo todos los protocolos de centrifugación porque algo no se está haciendo y ha permitido que la centrífuga se contamine. En cuanto al uso de homogenizadores, agitadores, mezcladores o desintegradores ultrasónicos o sonicadores, como les mencioné, no deben utilizarse homogenizadores domésticos, pues pueden tener fugas o desprender aerosoles. Por ejemplo, en lugar de utilizar un estomacher, utilizar una licuadora. No se debería hacer. Los tapones, los recipientes y los frascos de donde se realizan estos procedimientos deben estar en buenas condiciones. Durante el funcionamiento de estos equipos se produce un aumento de la presión dentro del recipiente, por lo que pueden producirse y desprenderse aerosoles con material infeccioso. Se recomienda que los recipientes plásticos que se utilizan, en particular los que están hechos de politetrafluoroetileno, PTFE, preferiblemente debe ser ese material y no vidrio, ya que el vidrio se puede romper y liberar el material infeccioso e incluso poder ocasionar un accidente punzocortante. Generalmente se utiliza material plástico, por ejemplo, los estomaches utilizan bolsas plásticas estériles, donde se coloca el material, se sella la bolsa y se coloca dentro del equipo. Durante su utilización, la utilización de estos equipos, hay que recubrir los aparatos con una funda fuerte de plástico transparente. Eso es en el caso de que se llegue a producir algún aerosol que quede impregnado dentro de esta cubierta que yo retiro posteriormente y no que pase, vamos a decir, al aire y pueda ser inhalado. Siempre que se pueda, debe colocarse la funda y quitarse la funda dentro de una cabina de seguridad biológica. Y una vez terminada la operación, el recipiente o el aparato se debe abrir dentro de la cabina de seguridad biológica. En el caso de utilizar desintegradores ultrasónicos o sonicadores, el personal que lo utilice debe llevar protección auditiva, ya que se producen ondas ultrasónicas que pueden afectar el oído del trabajador. En los trituradores de tejido, existen en algunos casos trituradores de vidrio. Siempre que se utilicen esos trituradores de vidrio, deben sostenerse envueltos en una pieza de material absorbente o con la mano enguantada. ¿Debido a qué? A que si se llega a romper, no me voy a contaminar con material infeccioso. El material absorbente absorbe todo lo que se pueda botar allí y la mano enguantada, preferiblemente con guantes de malla de acero para evitar cortaduras. Son más seguros que los trituradores de vidrio, los trituradores de plástico. Y los trituradores de tejido deben utilizarse y abrirse dentro de una cabina de seguridad biológica, porque vamos a decir son como dos piezas de vidrio o de plástico. Es como vamos a decir un tubo de ensayo, grueso, ancho, coloco la muestra con solución y coloco la otra pieza, es una pieza sólida que entra exactamente al mismo grosor del tubo. Prácticamente uno lo que hace es que aplasta dentro del tubo el material con otro tubo. Todo eso genera muchos aerosoles. En cuanto al mantenimiento del uso de los refrigeradores y los congeladores. Lo que son refrigeradores, congeladores y los envases o recipientes de nieve carbónica. La nieve carbónica es el CO2, el hielo seco. Entonces, todos estos deben descongelarse y limpiarse periódicamente. Durante la limpieza, debo utilizar siempre protección facial y guantes de goma gruesa. Después de la limpieza, tengo que desinfectar las superficies interiores de la cámara, o sea, de lo que es el refrigerador. Todos los recipientes que se almacenen en un refrigerador o congelador deben tener etiquetas donde se indique el nombre de lo que contienen, la fecha en que se almacenó y el nombre de la persona que los almacenó, como requisito mínimo. Los materiales sin etiquetas o materiales viejos deben autoclavarse antes de desecharse. Debo mantener un inventario del contenido de los refrigeradores o congeladores. O sea, yo tengo que saber qué hay dentro de cada refrigerador. Si yo necesito el reactivo X, sé que está dentro de el refrigerador Y en la parte superior. No debo guardar nunca soluciones inflamables dentro de un refrigerador, excepto
si son refrigeradores a prueba de explosión. Existen refrigeradores que se utilizan para productos químicos, son refrigeradores especiales anti-explosión. Es un refrigerador donde la puerta se cierra y uno es capaz de sellarla de manera tal que si ocurre una explosión, la puerta no sale volando, sino que la explosión ocurre dentro del refrigerador. En las puertas de los refrigeradores se deben colocar las advertencias respectivas dependiendo del tipo de material que se guarde dentro de ese refrigerador. Aquí tienen algunas técnicas para abrir ampollas que contengan material infeccioso liofilizado. Las ampollas debo abrirlas siempre dentro de una cabina de seguridad biológica y para abrir las ampollas se recomienda el siguiente protocolo. En primer lugar, descontaminar la superficie exterior de la ampolla con alcohol, por ejemplo. Hacer con una lima una marca en el tubo cerca de la mitad del tapón de algodón o celulosa si lo hay. Algunas ampollas, sobre todo las ampollas que realiza uno cerrando, son las caseras, vamos a decir así, utilizando un liofilizador, uno coloca la solución, liofiliza y una vez que se liofiliza uno sella la ampolla con calor. Uno siempre coloca en la parte más estrecha de la ampolla un taponcito de algodón para, vamos a decir, evitar que el material se mueva o que cuando yo rompa esa ampolla el material pueda aerosolizarse. Entonces, en caso de que yo necesite abrir una ampolla, algunas, me recuerdo antes los medicamentos venían con la lima, venían las ampollas y venía la limita donde uno tenía que darle a la ampolla para poderla romper. Las de ahora no, las de ahora son mucho más sencillas de abrir, incluso traen un punto, una marca, donde me dicen dónde debo aplicar la presión para poderse romper. Debo sujetar la ampolla en un algodón empapado con alcohol para proteger las manos antes de romperla por la marca que hice con la lima. Debo retirar con cuidado la parte superior de la ampolla y tratarla como si fuera material contaminado. Si el tapón sigue estando por encima del contenido de la ampolla, retirarlo con una pinza estéril, reconstituir la suspensión añadiendo el líquido lentamente. En este caso, cada ampolla dice con qué se debe reconstituir. Ese líquido debo colocarlo lentamente para evitar la formación de espuma. Las ampollas no se deben sumergir nunca en nitrógeno líquido, ya que si por casualidad están fisuradas o mal cerradas, podrían romperse y explotar al sacarla. Generalmente, ustedes conocen las ampollas comerciales, por ejemplo las de medicamentos o algunos productos que vienen en ampollas. Esas ampollas no tienen problema. El problema son las ampollas que uno hace a nivel de laboratorio de manera casera, vamos a decir así, cuando liofiliza microorganismos. Uno prácticamente crece un microorganismo en un caldo, lo coloco dentro de una ampolla que está abierta, lo coloco en el liofilizador extrae toda la humedad, me queda el polvo y yo posteriormente procedo a cerrar esa ampolla con calor en el mechero. Uno la va cerrando hasta que cierra. Entonces en ese proceso de cerrado a veces se crean fisuras en esa ampolla o no se cierra bien la ampolla. Y al colocar esa ampolla en nitrógeno líquido, se daña, se rompe o explota cuando la ampolla sale. Por lo tanto, no se recomienda sumergir las ampollas entonces en nitrógeno líquido. Si necesito temperaturas muy bajas, solamente las puedo almacenar en la fase gaseosa de esos dispositivos de nitrógeno líquido. Esos tanques de nitrógeno líquido, por lo general, uno coloca el nitrógeno y abarca las 3/4 partes del tanque. El cuarto superior lo que contiene es el gas nitrógeno que se escapa porque el envase está abierto. Entonces, en esa parte superior donde hay frío y no está el nitrógeno líquido, sino el gas nitrógeno enfriando, es donde yo debería colocar esas ampollas. También puedo almacenar material infeccioso en congeladores mecánicos o congeladores de CO2, un freezer, por ejemplo. Y al retirar las ampollas de almacenamiento en frío, el personal debe llevar protegidos los ojos y las manos para evitar cualquier tipo de rotura o explosión. En cuanto a la recogida, etiquetado y transporte de muestras, siempre se deben seguir las precauciones estándares o normalizadas. Por lo tanto, se debe utilizar guantes en todos los procedimientos. La toma de sangre de personas y animales tiene que estar a cargo de un personal capacitado y entrenado para realizar esa actividad. Durante los procesos de flebotomía, los sistemas convencionales de aguja y jeringa se deben tratar de sustituir
por dispositivos de seguridad al vacío de un solo uso, que permiten recoger la sangre directamente en tubos de transporte o de cultivo con tapón y que no utilicen la aguja después de su uso. O sea, debemos tratar de sustituir el uso de jeringa y aguja por los sistemas Vacutainer, por ejemplo. Utilizando la camisa y vamos colocando los tubos y minimizo, vamos a decir, el riesgo de un accidente punzocortante. Los tubos, una vez tomada la muestra, se colocarán en recipientes apropiados para el transporte al laboratorio y para su manipulación dentro del laboratorio. Los formulatos o boletas de petición de exámenes se colocarán en bolsas o sobres impermeables separados y el personal de recepción no debe abrir esas bolsas. ¿Qué hacer en el caso de apertura de tubos de muestras y muestreo del contenido del material? Entonces, los tubos de muestra debo abrirlos dentro de una cabina de seguridad biológica, debo utilizar guantes, debo tener protección visual de los ojos y la mucosa, preferiblemente una pantalla facial. Las prendas de protección se complementarán con un delantal de plástico para evitar salpicadura y para sacar el tapón lo debo agarrar con un trozo de papel o gasa para evitar salpicaduras. En el caso de objetos de vidrio y material punzocortante, siempre que sea posible, como les he dicho varias veces, sustituir vidrio por plástico. Si se utilizará vidrio duro, tiene que ser, como les mencioné también, vidrio especial para laboratorio, borosilicato resistente a impacto y alta temperatura. Y no debo utilizar agujas hipodérmicas para pipetear. Básicamente con estas tres medidas disminuyo lo que son los accidentes punzocortantes. En el caso de extensiones y frotis para examen microscópico, la fijación y tinción de muestras de sangre, esputo y heces para microscopio no destruyen necesariamente los microorganismos vivos que están en esos preparados que estoy haciendo. Tengo que manipularlos con pinzas y almacenarlos cuidadosamente y descontaminarse o tratarse en autoclave antes de eliminar esas láminas. O sea, el hecho de que yo coloree un microorganismo no quiere decir que necesariamente el microorganismo haya muerto. En cuanto a los equipos, desintegradores, mezcladores, etc., el equipo debe ser cerrado para evitar la dispersión de gotitas y aerosoles. Los efluentes se recogerán en recipientes cerrados y se tratarán en autoclave o se eliminarán, y el equipo se debe desinfectar al final de cada sesión de trabajo. Cuando se trabaja con tejidos, se utilizarán fijadores a base de formol, ya que el formol tiene la capacidad de preservar los tejidos y de eliminar a la mayoría de los microorganismos. Se debe evitar el corte de material congelado. Cuando sea necesario, el criostato tiene que estar protegido y el trabajador tiene que llevar una visera de seguridad. Para la descontaminación, la temperatura del instrumento se debe elevar a 20 grados centígrados como mínimo, la temperatura del criostato. En cuanto a la descontaminación, para la descontaminación se recomienda utilizar los hipocloritos y desinfectantes de alto rango o de alto nivel. Las soluciones de hipoclorito recién preparadas contendrán cloro disponible a razón de 1 gramo por litro para uso general y de 5 gramos por litro en el caso de limpieza de derrame. O sea, yo utilizo el cloro de 1 gramo por litro para limpiar el mesón, pero en el caso de que ocurra un accidente o un derrame de material infeccioso, no puedo utilizar la misma concentración, tengo que utilizar una concentración mayor. Y se prefieren hipocloritos recién preparados. Recuérdense que el cloro se evapora de la solución y va disminuyendo la concentración con el tiempo. Para la desinfección de superficies, si tengo un mesón de acero inoxidable, por ejemplo, donde no se recomienda el cloro porque es corrosivo y daña el metal, puedo utilizar glutaraldehído. El problema del glutaraldehído es que es mucho más tóxico que el cloro. Estas son las precauciones que se deben tener con materiales que pueden contener priones. Los priones, conocidos también como virus lentos, se asocian a las encefalopatías espongiformes transmisibles, en particular estas enfermedades que están acá. Estos dos síndromes que están acá, el insomnio, el curo, etcétera, que afecta a ganado ovino, bovino, caprino, e incluso son algunas transmisibles al hombre. Entonces, estas enfermedades producidas por priones hay que tomarlas en cuenta
cuando se trabaja a nivel de laboratorio, cuando se trabaja específicamente con priones. Los priones no son inactivados por los procesos normales de desinfección y esterilización del laboratorio. Por eso se deben tomar las siguientes precauciones. Por ejemplo, un prión yo no lo elimino con autoclave, no lo elimino con desinfectantes. O sea, es un elemento muy difícil de eliminar. Entonces, todas las técnicas que yo utilizo en el laboratorio para virus, bacterias, parásitos, hongos, microalgas, etc., no funcionan con los priones. Entonces, ¿qué se recomienda? Utilizar un equipo exclusivo, es decir, no compartido con otro laboratorio. Tener un laboratorio únicamente para trabajar con priones. Se debe llevar ropa protectora, bata, delantales y guantes desechables. Se recomienda el uso de material plástico desechable que pueda tratarse y eliminarse como un residuo seco. No deben utilizarse procesadores de tejido debido al problema de la desinfección. No lo puedo desinfectar un estomacher después de utilizarlo. Por ejemplo, para una muestra contaminada con priones. Se debe utilizar en su lugar frascos y vasos de boca ancha de plástico. Todas las manipulaciones deben hacerse dentro de la cabina de seguridad biológica y debo tener muchísimo cuidado para evitar la producción e ingestión de aerosoles, así como cortes y punciones en la piel. Los tejidos fijados con formol, en el caso de los priones, siguen siendo infecciosos. O sea, el formol es capaz de inactivar bacterias, virus, hongos, etc., pero no a los priones. Las muestras histológicas que contengan priones quedan sustancialmente inactivadas por exposición, fíjense, 1 hora a ácido fórmico al 96%. Es uno de los métodos de eliminación de priones. O sea, es una técnica altamente corrosiva. Los residuos del lugar de trabajo, incluidos guantes, batas, delantales, etc., se deben tratar en el autoclave utilizando un esterilizador de vapor para sustancias porosas. Fíjense que la temperatura no es la normal del autoclave, 121 grados, sino 134 a 137 grados centígrados. Durante un ciclo de 18 minutos o 6 ciclos sucesivos de 3 minutos cada uno, seguidos después de la incineración. O sea que yo autoclavo y después tengo que incinerar ese material. Los instrumentos no desechables, incluidos los guantes de malla de acero, por ejemplo, deben recogerse para ser descontaminados, y los residuos de líquidos infecciosos contaminados con priones deben tratarse 1 hora con hipoclorito de sodio, fíjense, 20 gramos de cloro por cada litro. Es una concentración bastante alta. Los procedimientos de vaporización con formaldehído no disminuyen los títulos de priones. Generalmente el paraformaldehído o el formaldehído son muy buenos para desinfectar. Incluso es lo que se utiliza para desinfectar laboratorios cuando los sello un nivel 3 o un nivel 4, o para desinfectar cabinas de seguridad biológica. Simplemente lo que hago es que coloco un formaldehído en un envase, caliento, se generan vapores, esos vapores impregnan todo el laboratorio, toda la cabina de seguridad biológica y descontaminan. Bueno, el formaldehído no tiene la capacidad de desinfectar o disminuir los títulos de priones. A pesar de que no lo hacen, debo seguir con la práctica de contaminar las cámaras de seguridad biológica con formaldehído gaseoso, como les expliqué, para inactivar todos los demás agentes que puedan estar presentes. Los priones además son resistentes a desinfección física, radiaciones ultravioletas, que la utilizo con todos los microorganismos, no funciona con los priones tampoco. Entonces, una cabina de seguridad biológica o superficies que estén contaminadas con priones, puedo descontaminarlas con hipoclorito por 1 hora, 20 gramos de cloro por litro. Los filtros EPA de una cabina de seguridad biológica de un laboratorio donde se trabaje con priones deben incinerarse a 1000 grados centígrados después de retirarlo, mientras que la mayoría de los filtros se pueden descontaminar. Los filtros EPA se pueden descontaminar y reutilizar. En el caso de priones hay que incinerarlos, hay que descartarlos. Los instrumentos que utilicé, por ejemplo, material de metal para cortar, etcétera, debo sumergirlos en hipoclorito de sodio, la misma concentración, 20 gramos litros, 1 hora, y posteriormente los voy a enjuagar cuidadosamente en agua antes de pasarlos para el autoclave. Los instrumentos que no puedan tratarse en el autoclave pueden limpiarse mojándolos repetidamente en hipoclorito de sodio, 20 gramos por litro durante 1 hora, se enjuagan y para eliminar todos los restos de cloro que puedan existir. Entonces fíjense que los priones es uno de los elementos, uno de los materiales infecciosos más difíciles de tratar en el laboratorio. No sirven ninguna de las técnicas convencionales que utilizamos, sino que básicamente la medida de eliminación es incineración directa o
tratamiento con hipoclorito de sodio en altas concentraciones. Bueno, gracias.